Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la sesión debido a que al parecer se empalma con otra de sus asignaturas, entonces vamos a optimizar el tiempo para que en una hora tengamos cubierto todo el temario que vamos a revisar hoy y podamos concluir a tiempo. Mi nombre es Isaías Barrientos y soy docente en línea de la asignatura Taller de Desarrollo Humano, en particular de comunicación, de la licenciatura de psicología, y estamos en el bloque 1, en el bloque 2 del primer semestre. Ya la semana pasada revisamos que cuál sería cuáles son los temas que vamos a revisar en esta asignatura y quedamos que para hoy íbamos a revisar en particular la unidad 1. Rápidamente les comento, revisamos el esquema de evaluación, los porcentajes que tiene cada uno de los trabajos que tienen que entregar y participaciones en los foros. También revisamos cuántas actividades van a entregar por cada una de las unidades, cuáles son ponderables y cuáles no. En este caso lo podemos ver, tenemos en la unidad 1 3 foros que no son ponderables pero que nos sirven para comunicarnos, y un foro que es el foro integrador, que nos sirve para enviar una actividad y que les ponga una calificación. Eso es ponderable. En la unidad 2 tenemos dos foros, el de plan de trabajo y el foro de dudas, y además tenemos las dos actividades que tienen que entregar, una entregable desarrollada en un documento que se llama experiencia de aprendizaje, y la otra que es un foro de reforzamiento en el cual tienen que enviar dos participaciones mínimo, la participación principal y la participación de retroalimentación para sus compañeros. Y lo mismo ocurre en la unidad 3 y 4. Van a tener dos foros para comunicarse con un servidor y entre sus compañeros, que es el plan de trabajo y el foro de dudas. El plan de trabajo básicamente es para revisar la línea de tiempo de las actividades que tienen que entregar, cuáles son las indicaciones, cuáles son sus referencias para saber en qué dirección van a construir sus trabajos. Y en la unidad, y en las actividades entregables, tenemos la experiencia de aprendizaje y los foros de reforzamiento, que los dos, en las dos unidades, contemplan las mismas reglas. Tienen que enviar dos participaciones, una principal y una retroalimentación. La principal vale 80% y la participación de retroalimentación vale 20%. Muy bien. Ahora, el foro de presentación es un espacio donde nos vamos a comunicar al inicio del curso, donde van a exponer quiénes son, qué les gusta, qué aspiraciones tienen, etcétera, etcétera, y vamos a comunicarnos para conocernos en el grupo. El foro de dudas básicamente es para que pregunten todo lo que no les quedó claro y que podamos interactuar de forma colectiva. Si tienen una duda, la comparten y todo el mundo va a poder acceder a ella sin necesidad de que cada quien por separado esté mandando la misma duda y tengamos que responderla muchas veces. Entonces el foro de dudas lo van a encontrar, un foro de dudas en cada una de las unidades. Y bueno, les compartí una ruta que les recomiendo que atiendan cada que inician una unidad: ingresar, realizar un recorrido por el aula, aprovechar la navegación animada si es que no conocen el aula, y después revisar la información general de la asignatura o los contenidos, participar en el foro de presentación, en el de dudas si es que tienen alguna duda, ya sea de procedimiento, de contenido, de lo que tengan dudas, ahí lo pueden expresar, y después entrar a la unidad 1, leer los contenidos y elaborar la primera actividad. Aunque sea en borrador, pero elabórenla, porque lo más importante es poner en juego todos los conocimientos que tienen para aplicarlo en una evidencia, que es lo que nos van a enviar. La actividad la desarrollan y a partir de eso les surgen dudas. Y ahora sí, pueden plantear las dudas o en la sesión que tengamos preguntar todo lo que les surgió a partir de que ya hicieron el ejercicio con sus actividades. Y las tienen que enviar. Eso sí, les recomiendo que la envíen antes del tiempo en que termina la unidad, para que podamos revisarla, retroalimentarla e incluso darles una segunda oportunidad para que mejoren su calificación. Y bueno,
finalmente sí les recomiendo esto de que la entreguen a tiempo y no estemos a las carreras y entreguen por lo mismo de las prisas puedan entregar actividades que no están bien elaboradas. Ahora bien, vámonos a la unidad 1. En esta unidad vamos a revisar básicamente el tema de la comunicación humana. Es el principio básico sobre el que nos vamos a soportar para después revisar las otras unidades. Si recuerdan ahorita en lo que les presenté, en la unidad 1 vamos a ver comunicación humana, en la 2 comunicación grupal, después comunicación y conflicto y al final buenas prácticas comunicativas. Entonces si se fijan nos vamos a ir de lo general a ir particularizando a casos específicos como son las buenas prácticas, la comunicación conflicto y la comunicación de grupo. Entonces partiendo de la unidad 1, en la comunicación humana vamos a revisar estos temas. Todos estos temas es parte del temario de la unidad. En estos vamos a ir desmenuzando qué es la comunicación humana, la interacción mediante la comunicación humana, concepto de comunicación, comunicación intrapersonal e interpersonal, capacidades comunicativas, discurso y diálogo, relaciones comunicacionales, comunicación asertiva, estrategias de comunicación y lenguaje verbal y no verbal. Si se fijan, todos estos temas los ponen en ejercicio todo el tiempo, de manera cotidiana. Si se fijan, no solo ustedes, sino su entorno permanentemente les está poniendo en práctica este tipo de temas. Muy bien, entonces, ¿qué es la comunicación humana? Básicamente, es un proceso complejo y fundamental para la interacción social. Y a través de la comunicación los individuos transmiten información, comparten emociones, establecen relaciones y colaboran en diversos o diferentes contextos. Y bueno, este proceso no es solamente el intercambio de palabras, sino una interacción dinámica que involucra diferentes niveles y significados y modos de expresarnos. Entonces, por eso es que tenemos este tipo de comunicación que puede ser bidireccional, que no solo se expresa un individuo, sino hay una interacción entre dos o más, el uso de símbolos o de signos, la interacción social y cultural y el medio para compartir información y emociones. Como pueden ver, la comunicación puede ser, como les decía, verbal o no verbal. Y la verbal pues incluye el uso de palabras ya sea habladas o escritas, pero al final es un mismo lenguaje. Eso sí, las reglas para comunicarse en una y en otra son diferentes, mientras que la comunicación no verbal abarca gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal, tono de voz y otros elementos que complementan o sustituyen las palabras. Entonces, los dos tipos de comunicación son esenciales para la comunicación, para la comprensión completa de los mensajes que están lanzando. Si ustedes pusieron atención o vieron ayer el debate, pudieron darse cuenta que se pone en juego todo este tipo de comunicación, todas estas formas en que nos comunicamos. El lenguaje no verbal es muy importante. Una expresión no verbal, una expresión corporal que nos indica duda o que nos indica inseguridad o que nos indica enojo o molestia, enseguida es muy evidente y tan evidente que se llega a viralizar en los medios de comunicación cuando alguna de las candidatas o el candidato llegan a expresar emociones que no son verbales propiamente. Su lenguaje, pueden tener un control en su lenguaje verbal, estarse comunicando de manera pausada, organizada, tener un discurso más o menos estructurado, pero finalmente su comunicación no verbal, corporal, facial, esa expresión es la que acaba determinando lo que va a sentir la gente que los está observando en ese discurso. Ahorita vamos a ver la diferencia entre un discurso y un diálogo, pero en el discurso que estamos viendo en este tipo de ejercicios, podemos identificar que son tan importantes
las manifestaciones de la comunicación verbal como las manifestaciones de la no verbal. En ocasiones incluso es más poderosa la no verbal. Entonces, pensemos en esa bidireccionalidad. Y bueno, también la tecnología nos ha venido a transformar en la forma en cómo nos comunicamos. Y esto debido a que nos permite interacciones instantáneas y globales a través de las plataformas. Recuerden que actualmente se ha ido modificando el lenguaje que estamos utilizando de manera escrita, de manera visual, audiovisual y la forma en que nos comunicamos y nos dirigimos a grandes cantidades de personas o a una sola persona. Entonces eso se ha venido a transformar con las nuevas tecnologías y ahí también podemos manifestar algunas, algunos indicadores de comunicación afectiva o de empatía o de reciprocidad o la claridad con la que nos podemos comunicar. Entonces, la comunicación humana es la base de todas las relaciones que podemos tener, personales y profesionales. Entonces, si una comunicación es efectiva, puede prevenir malos entendidos, resolver conflictos y construir relaciones más fuertes y más significativas. Por eso es tan importante que la tengamos presente y que la vayamos depurando en nuestra forma de vida diaria, ya sea profesional o personal, porque en la forma en que nos comuniquemos es como nos van a percibir y es como vamos a conseguir muchas cosas. Podemos persuadir muy fácilmente a alguien o se nos puede complicar mucho persuadir a alguien y conseguir algún objetivo que tengamos. Sobre todo en esta práctica que es la psicología, siempre la interacción humana y la interacción con otros, en este caso otros individuos, otros pacientes, o con un paciente o con un grupo de pacientes, finalmente nuestra comunicación va a determinar qué tan profesionales somos. Aun cuando tengamos un pleno dominio de los temas, si no nos podemos comunicar adecuadamente, entonces todo el trabajo que ya hicimos de desarrollo intelectual, de desarrollo en investigación, de todo el conocimiento que tengamos, no lo vamos a saber transmitir y no lo vamos a poder aplicar de manera tan eficiente si no tenemos una comunicación muy efectiva. Entonces, es importantísimo que tengamos presente esto. Y estos serían los elementos centrales del proceso que es direccional, es bidireccional o unidireccional. Ahorita vamos a ver en qué caso se presenta uno u otro. El uso de símbolos y signos, interacciones sociales y culturales y medios para compartir la información y las emociones. Ahora bien, la interacción humana es el proceso mediante el cual las personas actúan y reaccionan entre sí. Esta interacción es una parte integral de la vida diaria y se manifiesta en diversos contextos, desde conversaciones casuales hasta debates formales y en negociaciones. La interacción humana es fundamental para el desarrollo social y personal, ya que permite a los individuos compartir experiencias, aprender unos de otros y formar comunidades. Con esto nosotros podemos conseguir mucho de lo que buscamos, de los objetivos que tenemos en la vida, y en términos profesionales los podemos conseguir con mayor efectividad gracias a la interacción humana, porque como mencionamos hace un momento, tenemos comunicación verbal y no verbal. Tenemos contextos diferentes donde nos vamos a manifestar y dependiendo de esos contextos es el mensaje que vamos a lanzar. Contextos variados como es los contextos familiares donde nuestra relación puede ser un poco más informal o incluso la formalidad también para establecer ciertas reglas de convivencia que sean estables y que nos permitan tener un espacio donde nos sintamos cómodos, pero no necesariamente tan libre como para que podamos romper ciertas reglas internas. Los contextos laborales, que ahí sí hay una relación más formal con nuestro contexto, nuestros compañeros, nuestras jerarquías, la clasificación que tengamos de las relaciones, de eso va a depender que nosotros nos podamos relacionar o interactuar con cada uno de los participantes de ese contexto laboral y lo mismo en el social. Entonces, ahí
lo debemos de clasificar para poder orientar mejor nuestros mensajes, nuestra comunicación. La dinámica de las relaciones humanas es sumamente importante porque de eso va a depender si va a haber interacciones directas o indirectas. Recuerden, las interacciones indirectas incluyen la comunicación a través de medios como teléfonos, correos electrónicos, redes sociales y aunque estas interacciones pueden carecer de algún elemento de comunicación no verbal, juegan un papel crucial en la sociedad moderna y sobre todo ahora con todas las tecnologías que están evolucionando de manera permanente. Necesitamos tener presente que esta dinámica en las relaciones humanas debe de estarse actualizando, pero bajo ciertas reglas de comunicación. Y entonces la calidad de la interacción humana depende de muchos factores y eso incluye tanto las habilidades de comunicación de los individuos como el contexto, como la naturaleza de la relación entre cada una de las partes involucradas. No es lo mismo que nos comuniquemos como decíamos, con un familiar que con un compañero del trabajo o incluso en una relación de negocios o en una relación con un paciente, en una relación social en la cual el objetivo justamente es interactuar para intercambiar beneficios entre quienes están en ese grupo social. Entonces, sí tenemos que clasificar muy bien los espacios, los contextos y el tipo de relaciones que se están dando y sobre todo cómo influye el contexto, los factores culturales y los factores personales. Entonces, ahora hablamos todo el tiempo de la comunicación, pero ¿qué es la comunicación como concepto? Y aquí tenemos una definición. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, de información y mensajes entre individuos o grupos. Involucra un emisor, un mensaje, un canal, un receptor y un contexto. Todos estos elementos. Por eso les decía, tenemos que clasificar cada uno de los elementos que participan en la comunicación. Y cada uno tiene sus particularidades. El emisor, dependiendo quién es el emisor o cuál es el medio por el cual vamos a mandar un mensaje, o el canal, si así lo quieren ver, de eso mucho va a depender la eficiencia del mensaje. Quién lo va a recibir y en qué medio, en qué contexto se encuentra la persona que lo va a recibir. Esto es muy fácil identificarlo. El emisor, en este caso puedo ser yo, pero cuando estoy consumiendo información en algún medio de comunicación, el emisor es ese medio de comunicación y quien está generando ese mensaje. Y el contexto depende de los individuos. Yo puedo estar en el extranjero, tener un contexto totalmente diverso, diferente al contexto que tendría yo aquí en México, e incluso aquí en México sería distinto mi contexto de manera local en mi casa que en mi trabajo, que en un espacio público, y además mi forma de vida. Todo eso tiene que ver para que el mensaje impacte realmente. Ahora bien, los elementos centrales, como decíamos, el emisor, el mensaje, el receptor, el canal y el contexto, son fundamentales para que entonces se dé un proceso de comunicación. Si no existe alguno de estos, puede ser que el mensaje no se transmita y entonces no logremos una comunicación eficiente. También tenemos que tener en cuenta los tipos de comunicación, si es verbal o no verbal, y la importancia de la retroalimentación, de que retroalimentemos ya sea de manera interna, que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos generando un mensaje y si fue muy eficiente o no, y nosotros mismos nos retroalimentemos para depurar y mejorar nuestra práctica, o que alguien más nos retroalimente de manera externa, ya sea directamente en el proceso de comunicación o ya sea un observador, un tercer observador. Hay muchos mecanismos, pero finalmente debemos de estar repensando permanentemente qué eficiencia tuvo nuestro mensaje y si lo podemos mejorar o lo podemos depurar e identificar cada uno de los elementos que participaron y la importancia de cada uno de ellos.
Y ahora bien, la influencia del contexto, lo que mencionábamos, no es lo mismo. Incluso ayer lo vimos en este debate. Una de las candidatas venía de un contexto, de una marcha, de un evento social, y en esa dinámica que traía entró al debate y venía, eh, digamos, identificada con esa línea de discusión, de debate y de convencimiento hacia los seguidores, ¿no? Después se dio cuenta que ya se encontraba en un contexto distinto, dirigiéndose a un público distinto, y entonces empezó a regular sus mensajes. Ahí es donde tenemos que tener presente eh, el contexto tanto de uno como de los receptores. Entonces, estos elementos son fundamentales para que ustedes hagan un análisis de la comunicación que están estableciendo, ya sea una comunicación local o una comunicación masiva o una comunicación intrapersonal o interpersonal. Entonces, ¿qué tipo de comunicaciones? Bueno, la intrapersonal e interpersonal son vista desde el individuo, son los dos tipos de comunicación que nos interesan, porque a partir de eso vamos a poder hacer un análisis más preciso, porque finalmente el emisor soy yo, y yo soy el que tengo que definir en qué dirección voy a depurar o a mejorar o a analizar mi proceso. Entonces, la comunicación intrapersonal es ese diálogo interno, es ese análisis que hago de mi propia práctica, y eso me va a permitir tener una mayor conciencia de lo que estoy desarrollando o de mi comunicación que estoy teniendo con los otros, pero al mismo tiempo con mis procesos internos. Es un proceso de autorreflexión, reflexión sobre mi comunicación. También puedo desarrollar un proceso de autorreflexión sobre el cuidado de mi salud o sobre mi desarrollo intelectual, etcétera. Pero en este caso particular es necesario que se haga un análisis, un feedback, una retroalimentación intrapersonal. El tono de la voz, la rapidez, la tonalidad, el público al que me dirigí, si fue correcto o no, el tipo de palabras, de conceptos, de ideas que comuniqué, todo eso lo tengo que analizar. Después viene la comunicación interpersonal, que ahí se da entre dos personas o más de una persona. Es la comunicación que tengo yo con alguien o con un grupo más. Entonces, ahí yo también tengo que analizarlo, pero en otros términos. Yo ya analizaré al grupo, analizaré a la persona con la que me voy a comunicar, el objetivo que tengo para esa comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, la intrapersonal, como decíamos, es un autodiálogo, es una reflexión y un autoconocimiento, y es la aproximación a la conciencia de lo que estamos haciendo. En cambio, en el interpersonal es la interacción con otros y el intercambio de ideas y sentimientos. La importancia del autoconocimiento en la comunicación efectiva es sumamente importante, porque si no hay una conciencia de la relación que tenemos con digamos, con nuestros procesos, con nuestras ideas, con la depuración de aquello que le va a dar origen a un mensaje, a una idea, a una forma de comunicarlo, a un método para comunicarlo. Si no estamos conscientes de ello, entonces nosotros podemos dar por hecho que estamos bien y ya no estaríamos depurando nuestra práctica, y puede que sin darnos cuenta estamos provocándole un problema a nuestro receptor, y la emisión de nuestro mensaje no está siendo efectiva, y entonces no lo vamos a entender y vamos a entrar en un conflicto personal, porque no sabemos qué es lo que provocamos, por qué lo provocamos, y justo porque no hicimos ese análisis, porque no desmenuzamos y no fuimos capaces de autoconocernos. Por eso es la importancia de ir depurando nuestra práctica, y el rol que tiene la empatía en la comunicación interpersonal. Si se fijan, las dos partes, una al interior y otra hacia afuera. La empatía que yo tenga con el receptor es lo que va a favorecer que yo oriente mejor mi comunicación
que le dé un objetivo a mi comunicación o al mensaje que estoy estableciendo con uno o con otra persona o con un grupo. Si no sé caracterizar bien a la otra persona y sentir la empatía, esto es ponerme en el lugar de la otra persona para entenderla mejor, sentirla mejor y a partir de eso establecer mi estrategia para comunicarme, entonces no voy a ser eficiente. Y por eso es tan importante estos dos elementos. Hacer una reflexión interna, pero al mismo tiempo una reflexión de mi relación con los demás. Entonces, tenemos que depurar también nuestras capacidades comunicativas, que es lo mismo que ahorita revisamos, nada más que ahora en términos técnicos, ¿no? En términos técnicos, primero hicieron una reflexión y se dieron cuenta que hay algunos puntos que podrían mejorar. Muy bien, entonces ahora vamos a buscar estrategias técnicas que nos ayuden a desarrollar habilidades. Acuérdense, la técnica, la habilidad está asociada con los verbos. Un verbo me indica algo que tengo que hacer. Entonces, el hacer algo es, eso le llamaremos técnica y es el desarrollo en nosotros de una habilidad que se puede ir depurando. Puede ser una habilidad transversal o una habilidad disciplinar, una habilidad específica, una habilidad muy técnica. En este caso, ustedes pueden ir depurando su escucha activa. ¿Por qué? Pues porque de eso va a depender que sean empáticos o no con su emisor, digo, con su receptor. En el caso de un paciente, pues ustedes tendrían que tener la capacidad de escuchar, porque si solo son capaces de hablar, entonces ya no entenderían al otro y no sería eficiente su comunicación y finalmente su receptor, pues como solo está escuchándolos y no puede comunicarse, pues seguramente se va a retirar. Entonces la eficiencia de su comunicación se va a ver mermada e incluso va a generar un problema si no tienen esa capacidad de la escucha activa. La claridad y la coherencia en el mensaje, eso solo lo pueden lograr si lo preparan con tiempo, si analizan qué es lo que van a comunicar y a partir de eso elaboran una estrategia, estructuran su mensaje, lo revisan, lo repasan constantemente y le dan un orden que tenga una relación entre cada uno de los elementos conceptuales que están manejando. Si no hay una coherencia y lo que están comunicando está disperso, otra vez van a confundir a su receptor y el receptor finalmente va a acabar retirándose porque no entiende, puede que por respeto pues les haga sentir que sí, que está muy bien, que entendieron todo, pero ya no va a regresar, ya no se va a querer comunicar con ustedes porque simplemente lo están confundiendo. Por eso sí se necesita la claridad y la coherencia en el mensaje y esa claridad solamente la pueden lograr con un trabajo previo, que hagan un ejercicio anterior a la comunicación. Cuando ustedes se quieren aproximar a una persona y quieren lograr algo, lo primero es estudiarlo, estudiar cómo van, con qué estrategia van a acercarse y para eso, bueno, pues lo tienen que trabajar previamente, ejercitarlo, incluso si pueden ejercitarlo con tiempo con alguien más o de forma de manera intrapersonal, es válido. Lo importante aquí es que ustedes al final tengan muy claro esa coherencia de su mensaje y esa secuencia y puedan predecir cualquier eventualidad que se presente en el diálogo que tengan con su receptor o con el grupo receptor, porque puede ser que ustedes van a, a dar un discurso y los va a escuchar un grupo amplio y después les van a hacer preguntas, ¿no? Entonces, finalmente, ya sea que su emisor es colectivo, digo, su receptor es colectivo o es individuo, cualquiera de los dos, no importa, en los dos casos o en todos los casos conviene tener claridad y coherencia en su mensaje. La empatía y la comprensión es otra y es la que ya revisamos hace un momento. La empatía solo la van a lograr poniéndose en el zapato del otro y a partir de eso ir elaborando su estrategia, estudiar cómo pueden hacerle llegar su mensaje y que tenga un impacto real y la capacidad que ustedes tengan de adaptarse al contexto y ya sea en el caso de que ustedes sean los emisores, bueno, tienen que
adaptarse a su receptor. Si ustedes son los receptores, tienen que adaptarse al contexto, saber de qué se trata esa comunicación que están recibiendo de alguien más, y entonces conocer ese medio, no solo el contexto del individuo, sino el contexto en el que se están relacionando las dos partes, y entonces adaptarse y poder fluir dentro de ese medio. No hay forma de que ustedes logren una empatía si no se adaptan al contexto y a su receptor. Ahora bien, ¿qué diferencia habría entre el discurso y el diálogo? Bueno, el discurso y el diálogo son dos formas de comunicación que se desempeñan en la interacción de dos o más individuos, ¿no? El discurso es una forma estructurada de comunicación de una persona, la cual se está comunicando, esa persona, como un orador, y transmite un mensaje a una audiencia. Lo que les decía, ustedes pueden estarse comunicando con un grupo muy nutrido, y en este caso no hay un intercambio todavía, no hay un intercambio de ideas, de conceptos, no hay una comunicación o una interacción todavía bidireccional. En este caso es unidireccional, y la están dirigiendo ustedes como oradores hacia toda la comunidad. Los discursos pueden ser informativos, pueden ser persuasivos, motivacionales, ceremoniales, o pueden tener un propósito y un formato específico que ustedes pueden construir. Pueden ser cualquiera de esas posibilidades en las cuales ustedes construyeron su discurso, pero siempre está anclado al contexto, lo que mencionábamos hace un momento. Y un buen discurso debe de estar muy bien preparado, eso sí, y debe de incluir una muy buena investigación del tema, la organización de las ideas, las tienen que clasificar adecuadamente, categorizar por niveles, por categorías, y esa organización es la que van a presentar al momento de que se dirijan a su público. Y las técnicas, tienen que trabajar en qué técnica es más eficiente para comunicarse con el público. Pueden ser técnicas retóricas de oratoria, como el uso de anécdotas o estadísticas o citas, y pueden hacer un discurso más efectivo si hacen uso de estas técnicas. Si no las utilizan, entonces puede volverse un discurso muy aburrido, monótono, que finalmente acaba sin captar la atención de su audiencia, y la audiencia va a acabar retirándose, o simplemente va a estar pensando en otra cosa, o se van a poner a platicar y no van a poner atención, porque finalmente ustedes no fueron capaces de aplicar habilidades específicas, no las ejercitaron previamente, y al no aplicarlas, esas habilidades, las técnicas que intentaron utilizar no funcionaron. Entonces sí tiene que ser muy, muy, digamos, disciplinados al preparar su discurso, porque este discurso puede no solo ser de transmisión unidireccional, pueden tener al inicio, porque ustedes son los oradores, puede ser unidireccional, pero después se puede volver bidireccional, y empieza a haber una interacción con el público, donde ellos o les empiecen a preguntar o les empiecen a reconocer lo que ustedes están presentando, y entonces si se vuelve un diálogo, si no en los mismos términos que un diálogo entre dos individuos o un grupo más pequeño, pero finalmente es un diálogo en el que ustedes lanzan una idea, una provocación intelectual, una provocación emocional, y el público reacciona. Entonces ahí sí tienen que tener muy, muy claro que no nada más se da en términos unidireccionales, pero esa es la parte principal. Sí es, en su gran mayoría, es más unidireccional que en un diálogo. Ahora bien, el diálogo es una forma de comunicación bidireccional, ahí sí. Diálogo, acuérdense, logos, estudio de la palabra, el pensamiento,
En filosofía, el logos son las ideas, la comunicación. Entonces, el logos es el fundamento de las cosas. Entonces, si hay un diálogo, es entre dos individuos o más, pero en un grupo más acotado, donde hay un intercambio bidireccional de una comunicación. Y lo que se busca, en principio, por eso es diálogo, es el entendimiento entre dos, ¿sí? o más. Si no se busca el entendimiento, entonces ya no es un diálogo, es una confrontación. Y entonces ya no hay un intercambio bidireccional de, de ideas, sino ya es una confrontación directa, ¿no? Entonces por eso el diálogo siempre busca el entendimiento mutuo. No es lo mismo cuando ya dos personas están peleando, quiere decir que ya no están dialogando. Entonces la importancia del diálogo, en particular en la psicología, es sumamente importante porque su práctica va orientada a convencer a otros de aquello que ustedes conocen, que ustedes saben, que identifican en su práctica, en la práctica del paciente, y que le están haciendo una recomendación, pero lo tienen que convencer de que su recomendación es la más adecuada para que también él pueda participar. Si no lo convencen, simplemente no lo va a ejercitar, y entonces pues de nada sirvió todo lo que ustedes estuvieron trabajando, analizando, estructurando en su diálogo o en su mensaje, si finalmente no lo persuadieron para que lo ponga en práctica. Entonces, siempre el diálogo está asociado a la solución de conflictos, justamente porque en el diálogo se busca que haya un entendimiento mutuo. Diría hay un empresario que es el nuero de Carlos Slim. Él escribió un libro llamado El Negociador, y él cuando lo explica dice: yo aprendí a darme cuenta que la mejor estrategia para negociar cualquier cosa es que los dos salgamos ganando. Si yo tengo que sacrificar una parte de mi ganancia para que los dos ganemos y yo gane algo, es mejor a que si me confronto y me lanzo a la posibilidad de que él ya no, de que acabe no negociando, y entonces o pude haber ganado todo o perdido todo. Prefiero que los dos ganemos aunque yo haya ganado menos. En principio menos en términos económicos, pero gano más porque logro tener la confianza de esa persona, y entonces podemos seguir haciendo negociaciones a futuro y seguir ganando los dos. Entonces, al final es una manifestación de un diálogo, de un ganar-ganar en los negocios. Aquí la idea es interactuar con nuestro receptor para que entonces podamos tener un entendimiento y acabemos con una ganancia de las dos partes, ya sea ganancia en términos de ideas, de conceptos, en todo tipo de relación se puede dar o una ganancia o una pérdida. El diálogo siempre va a buscar el entendimiento, por lo tanto la ganancia. Y claro, la solución de conflictos. Si ustedes se fijan en derecho, siempre se busca que primero haya una relación de diálogo y de comunicación previa a que ya se dé la confrontación y ya empiecen a aplicar las leyes y se dé un juicio donde se juzgue quién está bien y quién está mal. Antes de eso se busca que haya un diálogo para que lleguen a un consenso, a un acuerdo, y se resuelva sin necesidad de entrar a todo un proceso en el cual puede ser muy desgastante. Bueno, en comunicación es fundamental que trabajemos el diálogo de manera permanente. Ahora bien, las relaciones comunicacionales, en este caso se refieren a la manera en que dos personas se conectan y se relacionan en la comunicación. Finalmente es la estrategia que se utilice o la estrategia a la cual llegan los dos. Cada quien trae su estrategia para comunicarse, su estrategia puede ser formal o informal, pero finalmente traen una estrategia
y ya en la relación se va configurando una nueva estrategia de la relación de las dos partes, ya no de un individuo o del otro, sino la que se conformó en este intercambio de ideas, en este intercambio de mensajes. Entonces hay tipos de relación formales e informales. Esto es que ustedes establezcan una regla y a partir de eso se da la relación, o simplemente que en el camino se va construyendo. Esa es más informal. Ahora bien, la importancia de la confianza y el respeto es fundamental, porque si no hay confianza, simplemente ni siquiera hay un acercamiento, ni siquiera van a poder establecer una primera relación mínima necesaria para que se detone un proceso de diálogo, un proceso de comunicación, llámese discurso, llámese diálogo o cualquier tipo de relación personal, incluso intrapersonal, ¿no? Porque si ustedes formalizan un diálogo intrapersonal, están formalizando a aquello a lo que en Asia le llaman la meditación, ¿no? Ustedes la formalizan y cada cierto tiempo llevan a la práctica un diálogo interno, permanente. En eso se basó mucho la religión, porque sabían que era fundamental que hubiera una comunicación intrapersonal. Ahora, en todo tipo de relaciones, con uno mismo o con los demás, deben de formalizar. Es mejor formalizar la relación de comunicación que tienen. Es mejor porque la pueden trabajar y pueden volverse disciplinados en ese terreno, pero también tienen que tener la capacidad de adaptarse cuando no traen una estrategia, y entonces en el momento la tienen que ir construyendo. Ahora bien, recuerden que la comunicación, la capacidad que tengan para comunicarse es lo que va a influir en sus relaciones con otros. Si no son capaces de establecer una buena relación, una buena comunicación, si no establecen una buena comunicación con el otro, no va a haber relación, o una relación estable, o puede ser una relación efímera que cumple con una función inmediata y se acabó. Pero si su intención era establecer una relación de largo plazo, deben de ser muy cuidadosos y construir previamente el tipo de comunicación que van a establecer y la estrategia que van a utilizar. Ahora bien, para que sean muy eficientes, deben de tener una comunicación asertiva, y este es un estilo de comunicación en el que una persona expresa sus ideas y sentimientos de manera clara, directa y muy respetuosa. Entonces, aquí sí tienen que tener muy presente estos últimos elementos: que sea clara, directa y muy respetuosa. ¿Por qué? Porque en eso se va a basar la relación estable y formal con alguien más. La comunicación asertiva, pues es un estilo de comunicación en la que una persona expresa sus pensamientos, sus sentimientos, sus necesidades, y de forma directa, clara y respetuosa, sin agredir y sin intentar someter a los demás. Es ganar, lo que comentábamos. Es lograr el objetivo que buscaban sin necesidad de someter, sin necesidad de llegar en plan de guerra, de confrontación. Y se basa en varios principios clave, fundamentalmente en la autoestima y la autoconfianza, sobre todo la autoestima del emisor, en este caso ustedes, o de quien emite el mensaje, pero también la autoestima y la autoconfianza de quien lo recibe. Ustedes van a leer la expresión corporal, la expresión emocional, la expresión facial el receptor, y a partir de eso pueden ir ajustando su estrategia para trabajar de manera más eficiente su comunicación. Deben de respetar al otro individuo, esté en el nivel y en la categoría que esté. No importa si su receptor no se encuentra en el nivel que ustedes previamente habían considerado que lo iban a encontrar.
y entonces ahí entra un prejuicio muy muy fuerte que puede violentar la relación de comunicación que puedan tener con esta persona. Entonces por eso es que deben de respetarla en todos los términos. La claridad y la honestidad en su mensaje también es fundamental. Si no logran ustedes ser claros y honestos en lo que están expresando, va a ser muy evidente y eh, la otra parte también los va a leer o los va a percibir y en automático va a descartar o va a empezar a poner ciertas barreras a la comunicación y eh, deben de tener un equilibrio entre la pasividad y la agresividad, tanto de la otra parte como de su parte. No pueden ser pasivos si necesitan lanzar una propuesta y ser contundentes en la propuesta, pero tampoco tienen que ser, al lanzar esa propuesta no puede ser de forma agresiva. Entonces tiene que haber ese equilibrio, ustedes tienen que saberlo modular y es a partir de que están leyendo a su receptor. Lo leen y ustedes encontrarán el punto medio en el que ya no es agresivo, pero tampoco es pasivo, tampoco están sometidos ante una relación, sino que hay una interacción de iguales. Por eso es necesario el respeto y la claridad. Entonces, estos elementos son fundamentales para que ustedes puedan entender mejor una relación con su otra parte, con su receptor. Y las estrategias, bueno, tienen que trabajarla con anticipación. Eso es permanente y no solo una estrategia en comunicación. En este caso sí es necesario un paso a paso para llegar al resultado que buscan. A eso nos referimos con una estrategia, la línea en la cual van a ir caminando ustedes paso a paso, punto a punto, para que logren su objetivo, que es una comunicación asertiva. Sí, pero esto de la estrategia debe de ser en todo lo que hagan, en sus estudios, en la elaboración de una actividad, en su vida cotidiana, deben de tener un plan a seguir, porque si no, entonces están improvisando o puede ser que sí confían mucho en sus habilidades y en su capacidad que adquirieron previamente, pero si no la depuran, entonces no tienen control de lo que está ocurriendo en ese contexto en el que están inmersos. Y aquí en particular en la comunicación, para que sea asertiva, deben de tener una estrategia. En particular, deben de evitar el yo y no culpar, evitar el juicio hacia otros. Si ustedes juzgan, en ese instante ponen una barrera en la comunicación. Deben de establecer límites muy claros hasta dónde. También la otra parte debe de entender que hay reglas de comunicación entre los dos, pero eso no llegan y le dicen estas son las reglas en que nos vamos a comunicar. No, lo van diciendo justamente con su comunicación no verbal, con su expresión, con el posicionamiento de los temas que van a tratar, con la forma en que ustedes están dirigiendo a la otra parte, y entonces lo van a ir entendiendo con ese otro lenguaje y va a darse cuenta que hay límites, que no se pueden salir de esos límites. Si la relación es formal o si es informal, ustedes van a marcar esa pauta. Deben de permanentemente estar en esta actividad y pasividad que les mencionaba, y una de ellas es la práctica de la escucha activa, que es lo que mencionábamos hace rato. Si alguien no escucha, simplemente no hay necesidad de decirle nada porque solo quiere hablar. Entonces necesitamos tener esa capacidad de escuchar. Y las técnicas de retroalimentación constructiva, retroalimentarse a sí mismos, retroalimentar la relación, incluso en la práctica directa, en el momento que está dando la relación, decirle, oye, ¿y si ajustamos esto mejor para poder ser más eficientes? Y entonces en ese momento ustedes ya están retroalimentando su relación y la están volviendo cada vez más constructiva. Pero debe de ser permanente. Todo el tiempo deben de estar haciendo esta autorreflexión. Y finalmente, tenemos que tener presente el lenguaje verbal y no verbal, la lectura del otro a partir de ciertos elementos muy técnicos, el tipo de palabras que utiliza, los conceptos que está utilizando, el tono en que lo hace,
la claridad, si tiene organización en su pensamiento o no, si está bien estructurado, si tiene una estrategia para comunicarse. Eso ustedes lo van a leer en él, pero también ustedes van a expresar esa parte, porque él también o esa otra parte les va a leer a ustedes estos elementos, ¿no? Y qué elementos, como les decía, los gestos, la expresión facial, la postura, la proximidad, todo esto son elementos muy técnicos que ustedes tienen que estar ejercitando. Si se acercan, si tocan a la otra persona, en qué momento, en qué parte, cómo lo pueden tocar o no tocar, o solamente en una comunicación verbal, en el saludo, el tipo de saludo que se da. Todo eso juega para que la comunicación sea cada vez más eficiente. Y la importancia de la congruencia entre su lenguaje verbal y no verbal, esto es que sus palabras, el tono, la claridad tenga una relación totalmente directa con su expresión facial, su postura y su proximidad. Ayer lo veíamos en el diálogo, había una expresión de mucha molestia, de mucha ira de una de las participantes, y había una expresión de no dejarse influenciar de la otra candidata. Entonces, eso era una relación entre la expresión facial, corporal, con las palabras y el tono de lo que se estaba diciendo, las provocaciones, si caían o no caían. Eso fue un ejercicio de comunicación verbal y no verbal muy interesante. Lo pueden volver a revisar en las grabaciones, se van a dar cuenta y van a poder entender que los asesores que ayudaron a las y el candidato pensaron en todos esos detalles, en la ropa. Si se fijaron en la vestimenta del candidato, esta vez fue pulcra, limpia, muy lisa y muy elegante, a diferencia de las otras. Los colores resaltaban. Eso era una comunicación audiovisual. Entonces él sabía que su presencia tenía que tener más impacto que otras ocasiones y lo trabajaron. Lo mismo pasó con una de las candidatas, que venía vestida muy elegante, y la otra candidata venía de un evento y por lo tanto traía una vestimenta un poco menos formal, pero quizá justo esa era la estrategia para identificarse con un segmento de la población. Entonces, siempre tienen que tener presente esta relación verbal y no verbal entre los elementos de su comunicación y del otro y de ustedes mismos. Entonces, una vez revisado todo esto, todos estos temas que tenemos en el contenido, regresamos al objetivo de nuestra unidad: identificar las principales características y fundamentos conceptuales de la comunicación para comprender su trascendencia en las distintas interacciones humanas. Si se fijan, cada uno de estos elementos, de estos conceptos, ya los revisamos ahorita. Y la comunicación, la interacción humana y elementos conceptuales y fundamentos de esos elementos. Ahora bien, con estos elementos ustedes se van a ir a su actividad y van a primero tomar como referencia un contexto. ¿Qué contexto? Su problema prototípico. Estamos hablando de la discriminación y cuándo nos damos cuenta o no de que estamos siendo o estamos cayendo en esa práctica que no es aceptable. Entonces, eso lo podemos analizar a partir de la revisión de hacer una revisión de nuestra comunicación intrapersonal e interpersonal. Tenemos que revisar, hacer esta retroalimentación y esta autorreflexión para permanentemente identificar si en algún momento, consciente o inconscientemente, provocamos una discriminación para con nuestros escuchas o nuestro receptor. Y entonces, una vez que identificamos este contexto de la discriminación hacia grupos vulnerables o hacia diferentes condiciones a la cual estamos generando un problema, entonces asumimos que somos un especialista en psicología, que nos incorporamos a un centro comunitario y que vamos a atender a una persona.
a un individuo que nos va a llegar en ese consultorio, y ahí tenemos que identificar en ese contexto cuál es nuestra práctica y la práctica del otro. Y entonces nos vamos a esta pregunta: ¿qué aspectos teóricos de nuestra comunicación o de la interacción humana se deben de conocer para obtener información y brindar la mejor guía a las solicitudes de la población que acude al centro comunitario? Siempre pensando en no caer en estas prácticas discriminatorias. Y bueno, esto, ustedes se van a preguntar eso, pero después en su práctica, en su actividad, el foro integrador, van a identificar qué tipo de relación establecen con su paciente, qué aspectos revisaron de la comunicación que se deben de considerar en la interacción que tienen con su paciente, sea hombre o mujer, y que acudió a ese centro y que posiblemente está en una condición vulnerable. Entonces, en los hombres y mujeres que acuden al centro comunitario, se puede presentar discriminación a partir de nuestro lenguaje, y ya sea verbal o no verbal, y eso es lo que tenemos que identificar y expresarlo. ¿Cuáles son esos elementos que podríamos estar manifestando sin darnos cuenta, y sobre lo que tenemos que estar pendientes todo el tiempo? Desarrollan su participación principal y después retroalimentan a sus compañeros. Recuerden, la retroalimentación debe de aportar información, no solo es validar la participación de alguien más, no es felicitarlo y ya, sino es aportar información que complemente aquello que ya envió el compañero o la compañera, y hacer una reflexión y un análisis citando las fuentes de donde sacaron esa información que están aportando ustedes. Y bueno, finalmente, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algo específico que quieran manifestar, pueden abrir su micrófono. Cualquier pregunta que tengan, con confianza lo pueden expresar. Levanten su mano, y si no, pues hemos terminado la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Profesor, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. A ver, dime. Sí, dime, Lilia. En el foro también vamos a describir los conceptos de comunicación, interacción y relación comunicacional. O nada más vamos a responder las preguntas. Las preguntas las tienen que responder a partir de los conceptos. Entonces, recuerden, siempre en la construcción de un discurso, en este caso el discurso que van a desarrollar para enviar a su participación en el foro, tienen que ir enlazando, perdón, de un discurso, de un argumento, tienen que ir enlazando los conceptos que le den fundamento a lo que ustedes van a afirmar al final. Entonces, si van a responder una pregunta, primero van enlazando qué conceptos les sirven, para que a partir de esos conceptos entonces ustedes afirmen algo, o sea, den una respuesta concreta. Y en cada una van haciendo lo mismo. De preferencia sí que sea un texto, no un párrafo de 2 o 3 líneas, sino por lo menos en cada pregunta algo equivalente a media cuartilla, pero que sí vayan enlazando y que utilicen un lenguaje asociado a lo que estamos viendo en contenidos. Sí utilicen conceptos, lo más que puedan de los conceptos, intégrenlos, y con eso respondan a las preguntas que finalmente son preguntas detonantes. Esto significa que son preguntas provocadoras para que construyan un argumento y lo puedan presentar ante sus compañeros. Como decíamos la reunión pasada, un foro es como un espacio, una asamblea en la cual cada quien va a exponer su punto, y después alguien más les va a complementar o les va a refutar lo que dijeron. Entonces, para que sea muy sólido lo que presentan, sí es necesario que utilicen conceptos asociados a la comunicación y a lo que estamos revisando. Entonces, en resumen,
sí utiliza esos conceptos que mencionaste y si hay más, utilízalos también. Desarróllalos y luego con eso fundamentas tu respuesta. ¿Perfecto? Sí, profesor, muchas gracias. No olviden que todo trabajo debe tener una estructura. También quisiera recordarles eso. La estructura es que tenga su portada o si no una portada, por lo menos todos los datos de identidad del documento. Debe de tener una introducción, la cual se escribe al final. El proceso de construcción es que al final construyen la introducción, pero la escriben dentro del documento, la escriben al principio. La introducción, el contenido, que es argumentar las respuestas, un análisis y finalmente las fuentes de información. Esa es la estructura de sus de sus trabajos. En el caso del foro no hay una portada porque es un foro directo, se debe de enviar directo al foro, no se envían mensajes por documentos, se tiene que escribir directamente en el foro, pero lo único que no llevaría es la portada. La introducción, la argumentación o contenido, el análisis y la fuente de información sí debe de ir en su participación para que tenga tanta solidez que cuando alguien vaya a retroalimentar, no nada más, es más, ni siquiera piensa en refutarlo porque ustedes lo tienen bien fundamentado, sino más bien en complementarlo. Claro, es válido que lo refutes si está mal lo que plantearon, pero finalmente, si está muy sólido, lo que queda es solamente complementarlo, ¿no? Entonces, siempre acostúmbrense a darle ese orden, siempre, siempre, siempre. Al inicio los datos ya vienen en el foro, entonces por eso no es necesario que los pongan, pero sí su introducción, contenido, análisis y fuentes de información. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, por el momento no. Excelente. Entonces, aquí dejamos la sesión. En un momento, tengo la grabación y la subo para compartírselas en los diferentes espacios de la plataforma y se los hago llegar por correo. Les agradezco su participación y si tienen alguna duda o necesitan que hagamos otra sesión, alguna sesión de algún tema específico relacionado con los contenidos, me lo dicen y la programamos y nos reunimos para aclarar todos los temas. De inicio sí les pido que ya empiecen a enviar todas sus participaciones porque se va a acabar la unidad y entraremos a la segunda y sí necesitamos enfocarnos en cada una de las unidades para que sea más eficiente el aprendizaje de los contenidos. Les agradezco mucho y cuídense mucho, seguimos en contacto mediante plataforma y por correo electrónico. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Linda noche. Igualmente, hasta luego, Hugo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias.